Perfecto. Bueno, estamos acá entrevistando a la Argentina que viene con Sebastián, que él es miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay, el partido que estuvo gobernando Uruguay hasta el año pasado, en las últimas elecciones. ¿Cómo anda, Sebastián? Bueno, muy buenas tardes para todos allá, para la vecina orilla, para los hermanos argentinos y las hermanas. Un placer, bueno, dialogar, intercambiar y bueno, un poco ponernos al tanto y bueno, intercambiar que es importante, ¿no? Donde realmente nuestro gobierno está haciendo cosas que nos gustaría no se hagan. Vemos a la vecina orilla las cosas como cambian, ¿no? Nosotros hace menos de un año atrás no queríamos ver a la vecina de orilla y hoy por hoy sí queremos ver un poco las medidas que se están tomando, que nos parecen un poco más acertadas a la realidad. Y bueno, un poco con la situación del Uruguay, que los pongo ya al tanto. En Uruguay se decretó el 13 de marzo la emergencia sanitaria por parte del gobierno del doctor Lacalle Pou. Eh, y al día de hoy tenemos la cifra de 451 personas que han transcurrido durante todo, desde el 13 en adelante, han tenido coronavirus. Lamentablemente tenemos 7 fallecidos y bueno, algunas medidas que parece que irían a contrapelo de lo que se viene haciendo en el mundo y también en la región. ¿Por qué? Nosotros no hemos, el Uruguay lamentablemente no ha generado lo que es por decirlo de una Aislamiento. manera, el aislamiento, digamos, en forma obligatoria, ¿no? Se ha hecho, digamos, a través de una exhortación a que se haga en forma solidaria, por decirlo de una manera. Esto ha llevado a situaciones donde no se incumple con el aislamiento social y lamentablemente se expandió, digamos, el virus en la primera fase. Eh, a pesar de todo esto, el gobierno ha tomado algunas medidas en materia de lo que es recaudación de impuestos, muy poco, digamos, creíbles para el resto del mundo, cuando el resto del mundo reduce los impuestos o da salvaguardas para que la gente, digamos, que no ha podido trabajar, eh, pueda eh, grabar sus impuestos en forma, digamos, disipada en el tiempo. No, acá se han subido las tarifas de la luz, del agua, de la electricidad, del internet, cuando se exhorta a hacer el teletrabajo, y también el IVA, ¿no? Esto ha impactado muy mal en la economía. Estamos alrededor de las 90.000 personas en seguro de paro, en el seguro de desempleo. Eh, Uruguay aproximadamente, para que tengan un parámetro, el promedio de Uruguay mes a mes de personas que están en el seguro de paro, o en el paro, como le dicen en España, eh, rondan entre las 8.000 y 9.000 personas. Bueno, ahora estamos en 90.000, producto de esta situación. Y bueno, lamentablemente se han instalado algunas medidas como para atravesar esta situación en forma económica y no sanitaria. El gobierno ha buscado un poco mantener el ritmo del país y lo que es la caja del Estado. Ha tomado algunas medidas que sí fueron positivas, pensando en lo que es en las medianas y pequeñas empresas, algunos créditos blandos para las mismas, pero la gran discusión de fondo es, también se han tomado medidas con los recortes a los gobiernos, a los gobernadores, a lo que son los intendentes, los cargos de confianza política, se le reduce el sueldo entre un 5 y un 20%, depende su masa salarial, pero lo que no y a los empleados públicos lo mismo, ¿no? Pero no se ha agravado el gran capital, ¿no? Y eso ha sido la gran discusión de fondo, mientras que la crisis la estamos pagando los trabajadores. Lamentablemente, el gran capital, las grandes empresas, las grandes superficies, por ejemplo, comerciales, en materia de alimentos, que han lucrado mucho con esta pandemia, principalmente todo lo que tiene que ver con elementos de farmacia, que han
elevado sus costos de manera muy grande, especulando y aprovechando la situación, ¿no? O sea, lamentablemente negociando, haciendo negocios con la salud de la población, esas superficies, ese gran capital no ha sido grabado, no ha pretendido el presidente Calle Pou en forma expresa, y así lo planteó en una conferencia, planteando que la salida del Uruguay en materia económica va a ser por las grandes empresas, ¿no? Por lo tanto, grabar el capital sería amputarle una mano a quien va a rescatar el país, lo cual es una medida que nosotros no la vemos así. Lamentablemente, como ha pasado con los gobiernos de derecha en Uruguay, también en el mundo, este tipo de crisis y otras la terminan pagando las y los trabajadores, y bueno, eso es algo que lamentablemente viene ocurriendo en este país, no así en otros, digamos, eh, lugares del mundo. Tenemos el caso de Argentina, bueno, el caso de El Salvador, el caso de España, Italia, Francia, un montón de casos donde la reducción para apoyar a lo que es la gente que lamentablemente no puede trabajar, bueno, aflojar un poco el bolsillo para darle un respiro, ¿no? Bueno, en esa materia sanitaria y económica estamos en el Uruguay, una situación que obviamente no estaba prevista. eh, de acá a 5 meses nadie pensaba que íbamos a terminar una pandemia mundial, y bueno, esos son, digamos, los esfuerzos, ¿no? Que estamos haciendo desde el Frente Amplio. Hicimos una serie de medidas, le acercamos al gobierno en materia de políticas sociales, políticas económicas, pensando en el día después de la pandemia, pero también medidas sanitarias en este marco, que bueno, el gobierno no nos ha dado mucho eco, y lamentablemente otro elemento político en estas circunstancias fue el envío al gobierno, de parte del gobierno al Parlamento Nacional, de la ley de urgente consideración, que son 500 artículos, todos en una ley, para ser aprobados, donde modifica la vida sustancial de los uruguayos de forma rotunda, ¿no? Es una visión donde el gobierno de coalición, porque es un gobierno de coalición el de Uruguay, coalición de diferentes partidos de centro derecha, y termina con un partido militarista de derecha, eh, esa coalición que todo el mundo piensa que no va a durar más de 3 años, es una coalición muy frágil. Lo que necesitaba el gobierno de la calle Pou es sacar su programa de gobierno a nivel legislativo de forma rápida, para que esa coalición no se le desmadre, por decirlo de una manera, y lograr aprobar su visión y su plan de gobierno. Por lo tanto, lo quiso hacer ahora, en unas circunstancias donde la situación no está para discutir ese tipo de ley, donde la movilización social no se va a poder llevar adelante por estas circunstancias. eh, y bueno, lamentablemente ha sido una jugada política, por decirlo de una manera, garronera, ¿no? El clásico garrón, donde las miradas deben estar apuntando a la crisis de salud, a la crisis humanitaria y social que está pasando el Uruguay, pero también el mundo, y no para acciones políticas que cambian sustancialmente desde la educación, la salud, bueno, la jubilación de las pensiones, todo digamos, el espectro bien amplio de lo que es la visión de país. Esta ley de 500 artículos la cambia muchos avances y derechos que se han conquistado durante estos 15 años de gobierno del Frente Amplio, y bueno, lamentablemente el gobierno ha utilizado esta situación donde claramente no vamos a poder salir a movilizar y a protestar por la misma. Claro, bueno, aprovecha la situación Exacto. de cuarentena para que nadie le arme movilización popular y eso haga que tenga que modificar algún artículo. Eh, Exactamente, incluso porque su gobierno empezó en los primeros días ya incumpliendo en materia de lo que era la reducción de impuestos, ¿no? Durante toda la campaña electoral plantearon que iban a reducir los impuestos, y el 2 de marzo plantearon una suba de impuestos, ¿no? Ahí obviamente eso ya generó un gran malestar incluso en sus propios votantes, pero bueno, después vino esta situación del coronavirus y un poco como que laudó cuando venían las protestas, venía la movilización social, y se estaba preparando, se estaba estudiando esta ley, eh, digamos, ómnibus que le dicen ellos, que sería una ley micro en Argentina, ¿no? Porque, bueno, tiene muchos artículos. Y en ese marco, bueno, esta situación, lamentablemente,
esta ha sido aprovechado por el gobierno políticamente para evitar la movilización social y bueno, la defensa de un montón de aspectos que van a ser cambiados y modificados por esta ley. Totalmente. Me llama dos cositas de atención que vos nombraste. La Sí, primera es que quiere que las empresas salven, digamos, la situación de Uruguay, pero ujú, aumenta el IVA, sabiendo exacto. que las primeras que pueden descargar IVA o sacarse el IVA de encima o no pagar IVA son las empresas, y la clase popular es la primera y la que siempre recae más el peso del IVA que con cualquiera. Entonces es raro lo que está diciendo por un lado, y por otro que no nos sorprende el aumento de las tarifas. eh, Me sorprende en un país donde el gas, no sé si el gas todavía todo lo importa, ¿no? Pero tiene las empresas que son nacionales Sí, y tiene la telefonía nacional. Me sorprende más que en países como el nuestro, que tenemos algunas partes nacionales y la telefonía privatizada. Eh, pero me sorprende bastante en ese sentido. Pero bueno, también es una cuestión recaudatoria, exacto. hay que ver que cómo lo justifican. Pero la pregunta es recaudatoria ¿para qué? ¿Qué es lo que quieren justificar con eso? Darle más ganancia a las empresas, perdieron mucho con ante el Frente Amplio. Generalmente pasa que no, que la ganaron toda y ahora quieren más, pero Ujú. Bien, ellos básicamente con este aumento de tarifas por encima de la inflación, ¿no? Lo que estaban buscando es cargar un poco más a la sociedad y a su vez tomaron medidas para el gran capital, la agroindustria, hacer un tipo de exoneraciones, ¿no? Entonces, en este marco lo que se está buscando es aumentar, digamos, ese tipo de subsidios que se le está dando al agro principalmente, ¿tá? A costa del aumento de las tarifas, o sea, el pueblo subsidiando, ¿no?, a los grandes eh, agroindustriales. Eso por un lado sería la explicación de por dónde van los recursos, a dónde van a ir definidos y a qué modelo de país están apuntando, ¿no? A un modelo agroexportador, ¿no? Donde los grandes capitales, los grandes empresarios tengan grandes beneficios para llevar adelante sus inversiones y que teóricamente eso después va a derramar al pueblo. Algo que nosotros ya vivimos y usted también en los 90, ¿no? La teoría del derrame, que efectivamente nunca pasa, porque cada vez que el vaso llega para derramar, la vienen teoría los del mismos derrame siempre y se nunca lo toman. pasa. Exacto, ¿no? Un poco muy parecido a lo que Claro, fue no, el nunca modelo pasa. también de Argentina, de Macri, ¿no? Incluso la calle Pou planteaba que Macri lo que le pasó, su gran defecto fue que no fue una medida de shock, sino fue gradualista, ¿no? Entonces él quiere apuntar más al shock y apuntaba a eso, ¿no? A un aumento para bajar los impuestos y subsidiar a la agroindustria. De esa manera iba como atraer más inversiones, ¿no? Con Argentina se hablaba del famoso segundo semestre, ¿no? La luz al final del túnel, que lamentablemente nunca llegó. Y bueno, Los, se apunta un poco a ese. la historia le demostró que cuando gente muy allegada dentro del gobierno de Macri necesitó al campo en plena crisis, 2018-2017, el campo le dijo, no te doy nada. Exacto. Necesitamos su esfuerzo, pero no te doy nada. Y, pero yo te ayudé, y bueno, eso le contestaron. Exacto, exacto. Es así, porque a ver, si hay algo que tenemos que entender que el capital generalmente es cobarde, ¿no? Y cuando se lo solicita, es golondrina, se escapa, ¿no? Y tiene otras fugas. Y bueno, es un poco esas medidas que se tomaron en Argentina. A ver, no cabe sorprender, el actual canciller, que es un economista, que es miembro el principal dirigente del Partido Colorado, Ernesto Talvi, se reunió con Macri, con el equipo económico, y lo tildó de formidable, ¿no? 2 meses después estallaba económicamente Argentina. Entonces, un poco esta misma línea de esta coalición apunta a esa visión económica que a nosotros ha fracasado, lamentablemente, pero bueno, perdimos elecciones, perdimos por un punto. eh, Éramos solo el Frente Amplio contra 5 partidos y aún así estuvimos a un punto de diferencia, pero bueno, esta es la democracia y bueno, y hay que acatar. Entonces, ese modelo de país lo están impulsando de forma rápida. Ahora con el tema del COVID-19, bueno, ha un poco, digamos, enlentecido algunas medidas que ya venían para tomar
similares a las que tomó en su momento el gobierno de Macri, pero bueno, obviamente la situación ha un poco tranquilizado algunos recortes, principalmente en lo que es en materia de educación y en políticas sociales, y bueno, están ahora un poco abocados a lo que es salvar su plan de gobierno, ¿no? Con esta ley de urgente consideración, con 500 artículos, ¿no? Para, bueno, saldar eso políticamente y después ver cómo queda la situación económica del país para seguir con su proyecto, ¿no? Es un proyecto donde apuntan a la economía de mercado, ¿no? Donde obviamente el gran capital bueno, la mano invisible, un poco las viejas doctrinas liberales y neoliberales que apuntan a eso, ¿no? También en materia de política exterior se ha virado, se ha tenido esto del coronavirus como gran pantalla, donde sí hay que destacar el trabajo de la Cancillería en recuperar uruguayos varados por el mundo, pero mientras que eso pasaba y solo se vendía eso, hubieron medidas de alineamiento de lo que es la política exterior del gobierno de Donald Trump, ¿no? Por ejemplo, salir del UNASUR, estar más vinculados al PROSUR, volver al TIAR. Nosotros como gobierno de Frente Amplio habíamos salido del TIAR, ¿no? Por entender lo que es un mecanismo anacrónico, es un mecanismo que fue pensado en post Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, para cuidar los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Que eran, que era, digamos, y es la potencia hegemónica. Entonces, en ese marco, también no íbamos a votar la reelección de Almagro, bueno, se votó la reelección de Almagro, y se alinea un poco con el grupo de Lima. Entonces, en ese marco, todo esto pasó, ha quedado un poco tapado por lo que es la pandemia del coronavirus, pero en política exterior se ha alineado a lo que es la política exterior de Donald Trump, de Iván Duque, de Piñera, de Bolsonaro, ¿no? Y un poco ha quedado, digamos, tapado por todo esto. Pero bueno, es lo que se habla es eso, ¿no? Es pensar que es hoy el Uruguay es como reflejarse en Argentina hace 2 o 3 años, ¿no? Va por ese camino, en materia de política exterior lo mismo, ha virado su posición con respecto a Venezuela. Nosotros en Venezuela una situación espantosa que vive el pueblo venezolano. Somos muy críticos de muchas cosas de que hace el gobierno de Maduro, somos muy críticos también de lo que es la oposición venezolana, parte de la oposición venezolana, principalmente la de Guaidó, que es una posición que busca la intervención militar, que a nosotros nos parece algo que es en nuestro continente errático. No hay que ir a la historia del siglo XX, hay que ir solo a la historia del siglo XXI mirando atrás y ver cómo cada vez que se intervino militarmente, los estados después terminan siendo estados fallidos y esa región y ese país queda desestabilizado. Por ejemplo, Irak, Afganistán, Libia, todos, Siria, todos estados donde intervino militarmente los Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN, y al día de hoy son estados fallidos, donde lo único que se asegura son los recursos naturales para las grandes empresas europeas y norteamericanas, mientras que la población y la violación de los derechos humanos en esos países es peor de lo que teóricamente estaban antes de la intervención. Entonces nosotros no podemos esperar eso en Venezuela, y nosotros apuntábamos a un diálogo, ahí generamos el grupo de contacto, donde la Unión Europea, el CARICOM, países de Latinoamérica estaban con posturas totalmente diferentes. La Unión Europea, una postura siempre fue pro, digamos, Guaidó, nosotros no, entendíamos que, más allá de la diferencia que tenemos con el gobierno de Maduro, entendíamos que el gobierno es el de Maduro, nos puede gustar o no, pero es así, y entendíamos que tenían que ser los venezolanos que resuelvan su conflicto, ¿no? Entonces lo que teníamos que hacer es acercar a las partes a dialogar a una mesa. Nuestro gobierno dialogaba tanto tenía el activo, que era el único gobierno de Sudamérica que podía hablar tanto con oposición como con gobierno. Hoy por hoy, la política de exterior que ha variado ya no nos permite hablar con el gobierno, solo con la oposición, estamos atrás de la oposición, estamos con Almagro. Almagro fue expulsado del Frente Amplio para permitir, digamos, la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, ¿no? Y llamando al TIAR. Entonces, eh, creo que desde el 71 hasta ahora se han expulsado del Frente Amplio por los requerimientos que se necesitan de mayorías especiales, casi de unanimidad. eh, Se han echado a 3 personas y bueno, Almagro fue una de ellas en un plenario del Frente Amplio por unanimidad. Y bueno,
no es la política exterior que necesita, digamos, el Uruguay, y tampoco una, una región de paz como es la nuestra, este tipo de circunstancias. Por lo tanto, se ha variado hacia ahí en este marco de coronavirus. Y para poner un ejemplo, ¿no? Se repatrió uruguayos de toda parte del mundo, menos de Venezuela, porque el gobierno no quiso entender diálogos con el gobierno venezolano. Para que vean un poco, graficar cómo se utiliza a veces la situación del coronavirus como pantalla y cómo realmente los hechos pasan por otro lado. Claro, 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 claro. Bueno, así se ganó Almagro la presidencia de la OEA. Ya sabemos cómo. eh, con todas estas posiciones que tuvo desde Uruguay. Pero sí, sí, sabía que la calle Pou apoyaba el principio de intervencionismo y el acercamiento de las tropas que ahora están sobre el Mar Caribe Exacto. posicionadas por cualquier cuestión. No sabemos todavía qué. Tienen más problemas en Estados Unidos que con los que genera Venezuela, pero bueno. eh, Así que, bueno, ¿y qué te íbamos a preguntar? Bueno, tendremos que seguir trabajando, tendremos que seguir impulsando este tipo de políticas, este tipo de encuentros para poder seguir fortaleciendo lo que en algún momento, y ir contándoles qué fue para nosotros el macrismo, para que ustedes puedan ir anticipándose a lo que va a venir en Uruguay, que seguramente sea muy similar. Ya arrancar con aumento de tarifas, aumento de IVA ya no, porque ya nosotros teníamos el 21, ustedes no sé hasta cuánto subió, pero eso no, pero sí aumento de tarifas y de impuestos, esto es seguro, así que viene por ese lado, y pudiendo trabajar, siendo parte de, bueno, Argentina se retiró de UNASUR en la época de Macri, ahora volvió, está volviendo con el Grupo Puebla también, que hoy se reunieron. Veremos a ver qué pasa a nivel política internacional. Está difícil porque el único presidente, digamos, en funciones eh, con la misma línea es el nuestro. Sí. Así que está medio complicada la situación, pero con el coronavirus esto hace que las cosas se tengan que acelerar y la ayuda y la unidad latinoamericana tenga que darse sí o sí, porque si no, no podemos resolver problemas que se tienen que resolver continentalmente. Sí, Así que eh, agradecemos, si quieres decir algo más, te agradecemos tu no, al tiempo. contrario, el agradecido soy yo por, bueno, tener este contacto para dialogar, este intercambio y poner a disposición, obviamente, tanto de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Frente Amplio como de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPAL, ¿no? En la cual me toca presidir la COPAL Juvenil, a disposición para lo que quieran, para lo que entiendan. Seguramente después que todo esto pase, vamos a estar en Buenos Aires generando actividades, escuela de formación a nivel de Copal Juvenil y bueno, la apertura y la invitación para que sean parte de la misma ya está dada. Así que desde Genial. acá, las puertas abiertas cuando vengan a Montevideo, lo que necesiten y bueno, seguir acá en este camino de diálogo, de construcción de la patria grande de América Latina, que bueno, que con sus marchas y con sus avances y Retrocesos. desaciertos, estaremos acá construyendo, poniendo nuestro grano de arena y bueno, siguiendo la integración que es no solo necesaria, ¿no? Sino es imprescindible para bueno, lograr algunas transformaciones para nuestros pueblos. Perfecto, te agradecemos un montón. Te comprometemos para esta semana, no, la otra, volver a hablar con vos y ir viendo cómo sigue la situación en Perfecto, Uruguay, perfecto. particularmente, en Montevideo particularmente también, que yo tengo familia particularmente en Montevideo, así que me interesa. Así que tengo un parte de mi corazón en Uruguay. Así que sí, te comprometemos para eso y poder seguir charlando sobre el tema Copal. Nosotros tenemos algunos amigos de acá que participan ahí. Así que podemos ir también charlando sobre esos temas y viendo cómo podemos ir articulando y trabajando con ustedes. Bárbaro. La verdad, más que a la orden. Por favor, te agradezco mucho y estamos al habla. Abrazo grande. Abrazo Chao, grande. chao. Chao, chao, chao.